Así vamos a abrir nuestras Biblias. Filipenses 2:8, donde estamos en estas, ¿ya? Donde es el tema número 4, ¿verdad? Es ser como Jesucristo. Y ya vimos un poco, ¿verdad?, en qué aspecto debemos ser como Jesucristo, ¿verdad? Él oraba, él hacía la voluntad de Dios, él era obediente, buscando siempre la dirección de Dios. Pero como decimos, se nos ha introducido ciertas doctrinas en las iglesias que si no nos ponemos, como decimos en México, buzos, caperuzos, y no lo discernimos a través de la palabra, pues vamos a pensar que es bíblico. Vamos a pensar, pues el pastor pues se la sabe. Por eso es muy importante, hermanos, usted está viendo conmigo el versículo, capítulo, versículo por versículo, decir, oh sí, pues la verdad que sí, ¿verdad? Está hablando la palabra del Señor, no está dando algo fuera de lo que no va. Usted ve una predicación, porque también se puede sacar de contexto, ¿ve? Muchas veces, todos dicen, ¿verdad? El típico Filipenses 4:13, que todos conocemos, ¿sí o no? Y todos lo conocen, ¿sí o no? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué lo dice anteriormente? A ver, ¿lo ha leído o no? Solamente a veces no sabemos ese versículo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y es para aprendernos, para que nosotros mismos vayamos a la Escritura y veamos por qué lo venía diciendo, ¿verdad? ¿Por qué dice que Cristo era su soporte en todo momento? ¿Por qué lo podía? ¿Sabe por qué? Vamos a llegar más adelante a ese capítulo, a ese versículo, perdón, ¿verdad? Entonces, y muchas veces pues, lo repetimos igual, ¿verdad? No, pues sí, y salen de aquí, hermanos, y de verdad son tan débiles, somos tan débiles en caer en pecar. Y no que éramos, todo lo podíamos en Cristo que nos fortalecía. Entonces a veces no va ahí como la palabra, como les dije, de hecho, no es solamente repetirla, ¿verdad? O solo oírla. La Escritura dice que hay que ser hacedores, hay que comernos el rollo. Muchos dicen, hoy se van a comer un bistec, así le dicen a la palabra, ¿verdad? Hoy se lo van a saborear. Pues nomás se lo saborean, pero no se lo comen, lo escupen. Y usted debe comerse, como dice la Escritura, comerse el rollo, comerse la palabra, para que nos haga efecto. O sea, vivirla, para que entendamos, hermano, ¿verdad? Se lo voy a aclarar más fácil. Vivir la palabra del Señor, como dice Santiago, ¿verdad? No solamente ser, ¿qué? Oidores. Dice, oidores, ¿qué? Olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra del Señor. Vemos aquí, Pablo le está hablando a la iglesia de los Filipos, diciéndole, hermanos, yo los exhorto. ¿Qué mejor ejemplo? El del Señor Jesucristo, que él siendo Dios, se negó. O sea, no vino a la tierra y usó su deidad, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Lo proclamó diciendo, soy Hijo de Dios, pero obedeciendo, ¿cómo? Al Padre. ¿Entienden eso? Obedeciendo él usó la palabra del Señor para poder obedecer a Dios. No como hoy en día ciertos cristianos, yo soy hijo del Señor, pero estás viviendo como hijo del diablo. Ay, santo, ¿verdad? Se oye fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es que es la realidad, hermano, no podemos hoy en día ya excusarnos de decir, es que no me enseñan la Escritura donde yo voy. Es que, hermanos, es nuestro derecho como iglesia también escudriñar las Escrituras. El pastor trae la palabra del Señor, o sea, el pasto de Dios. ¿Entienden eso? El pasto no son mis pastos, se los he dicho claramente. No es una ideología mía, no es un pensamiento mío. Mira, voy a hacer un paréntesis. Es como en el Facebook suben tantos pensamientos de hombre, pues no suben que digan, estoy muriendo, ¿verdad?, en el Señor aquí, a mis deseos. Nadie sube eso. Pero sí suben un pensamiento de un hombre, que Mahatma Gandhi dijo esto, que cierto dijo esto, que cierto hermano dijo esto, pero ¿qué dice la palabra? Pero vamos, lo suben, pero no lo viven. Entonces, oímos, como les dije hace 15 días, ¿no? De esto dice que Dios dice,
ama al pecador, dice, ¿verdad? Pero aborrece el pecado. ¿Sabe quién lo dijo? Mahatma Gandhi. Por si ahí se quieren enterar, ¿no? De dónde salió eso. ¿Usted lo ha oído a veces en las iglesias? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y usted dice, ¿cómo que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? O sea, fíjate, están hablando, sin darse cuenta, los hermanos están hablando un pensamiento de un hombre. La palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecado, ¿cierto o no? Dios está mirando de lejos al pecador, a ver a qué dice, se arrepiente. Ahí está, hermanos, la palabra del Señor. No, es que yo lo oí que dijo un hermano. Bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que lo dijiste? No sé, creo que en Mateo o algo. No saben, hermanos. ¿Pero dónde lo aprendiste? No, pues del hermano tal, o que el hermano lo oía hablando. No, hermano, hay que ver en la Escritura si lo que estamos hablando es bíblico o no. Por eso tantas enseñanzas, doctrinas que salen de ahí, hermanos. Pablo les dice a los hermanos de Filipos, mira, el mejor ejemplo de nuestra vida es el Señor Jesucristo, y nos vino a poner el ejemplo. Nos vino a dar testimonio de lo que Él hizo en esta tierra, que fue obedecer a Dios. Y lo obedeció tal su obediencia que lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz, hermanos. Nuestra obediencia nos debe llevar a la muerte también, ¿sabías? ¿Cierto o no? Ahí, como que ya se pusieron tristes. Ay, no, ¿cómo morir yo? Bueno, o morir a las cosas terrenales que nos habla la Escritura, ¿cierto o no? A las cosas de este mundo que muchas veces nos están, sin darnos cuenta. Mira, la iglesia ya dejó infiltrar muchas cosas del mundo, hermanos. Y no es que seamos bien santísimos, no, aclaro esto, no. O otro extremo, no, aquí no vamos a poner nada de eso, no. Sino hay que ser sabios. Hay que ser sabios en usar la tecnología que nos ha alcanzado hasta el día de hoy. ¿Cierto o no? Como les he dicho, yo he ido, el hermano está usando su computadora, su tableta. Bueno, yo lo estoy usando con un ¿qué? Beneficio. Ya no gasto hojas. ¿Se acuerdan cuando empezamos? ¿Cómo traía yo mis hojas aquí? Tantas hojas por tanto. Ahora mire, gracias a Dios. Por los que no saben, hasta nos regalaron la computadora, mire. Entonces, damos gracias a Dios por sus bendiciones, hermanos. Y no nos la regaló un cristiano, para que no vayan a decir, nos la regaló, pero hay un joven que conozco y me dijo, tenga esa computadora, úsela, a mí ya no me sirve, decía. Pues, ¿qué le pasó? No sé, solo que no quiere prender, solo la batería, hermano. Entonces, usted dice, wow, pues no, entonces, eso es lo que entendemos, hay que tomar ventaja un poco, ¿de qué? De la palabra del Señor, no, sino de las cosas que nos rodean, hermano. Yo le pregunto, ¿es mala la tecnología? No, pero muchos nos hemos metido ahí, hermanos, ya nos absorbió, ya nos jaló. Y eso es lo que nos ha separado de la Escritura del Señor. Muchos están más fijándose cuántos likes les dan, que se suben sus fotos, que suben no sé qué. No es malo. Pero sin darte cuenta ya llevas hasta 2-3 horas viendo el Facebook, en el Instagram 2 horas, pudiéndolas usar ¿cómo? Orando, buscando la palabra del Señor. O sea, nuestro tiempo sin darnos cuenta lo consumió. No, hermanos, por eso el Señor dijo, mi mundo no es Yo no he venido hacia las cosas terrenales. El enemigo, ¿verdad? Tampoco es que se inventa algo, porque ¿quién dice que creó todo? A ver, Dios. Y Dios le dio la sabiduría al hombre para hacer las cosas, ¿sabía? ¿Sí o no? La misma palabra de Dios dice que en los últimos días la ciencia aumentaría, ¿sí o no, hermanos? Pero dice que Dios va a avergonzar a la ciencia también. Fíjese. Vemos tanta inmoralidad creciendo, hermanos. ¿Qué es inmoralidad? Pues la gente que, ¿se acuerdan antes? Yo hablo un poco de esto, siempre un poco de ejemplo. Los jóvenes, cuando tenían un noviazgo, con su pareja, la que iba a ser su esposa, pedían permiso a los padres, ¿cierto o no? Para poder hablar, era hablar,
con la que iba a ser su esposo, porque eso es lo que se pensaba, ¿no? Tú tienes una novia, tú te vas a casar con ella. Y hoy en día no, porque pues vamos a tratar, dice. Vamos a ver si funciona, dice, pues si no son químicos, para estar experimentando si va a funcionar o no. Uno ya tiene que tener claro. Y a veces eso es lo que no entiende el cristiano. Es que hermano, pues estoy tratando, dice, voy a ver, bueno, ¿qué se nos demanda antes? Orar, hermanos. Orar por tu esposa no la tienes, tu esposo no la tienes, ¿qué tienes que hacer? Orar desde antes. Claro, también si andábamos, mire, es como mi esposa andaba, andaba apartada del Señor, mire. Y fue como la conocí. No la conocí en la iglesia, Entonces, pero Dios en sus misteriosos caminos, mire, ¿verdad? Entonces, que aún mis suegros me dicen, cruz, que no vaya a ser, decían, cruz, que no vaya a ser, dice, ¿verdad? Entonces, pero, claro, empezábamos a caminar en el Señor, ¿sí o no? No es un crecimiento que hicimos, y hoy lo vemos y nos reímos, ¿no? Porque decimos, gracias Dios, porque has hecho tantos milagros, Dios sigue haciendo milagros, sus misericordias son bastantes, entonces, no, hasta uno va aprendiendo y dice, Señor, pues eso es lo que le da a uno a los jóvenes. Jóvenes, oren antes. Porque a lo mejor un hermano tiene una experiencia, mire, yo anduve fuera del Señor. Esa es mi experiencia por no permanecer en el Señor, por desobedecer, ¿cierto o no? Pero podemos darle ahora el ejemplo a quién, a los jóvenes, en que oren y busquen hacer la voluntad de Dios primeramente. Nos lo da un ejemplo la palabra, ¿verdad? Abraham le buscó a Isaac, Isaac se la buscó a Jacob, ¿cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Entonces, y nadie les enseñó, tuvieron que ellos mismos buscar la presencia de Dios para poder guiarse en el matrimonio, hermanos. No va a tomar mucho porque no estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Pero es muy bonito aprender cosas del matrimonio que muchas veces no hemos oído, no nos han enseñado, ¿verdad? Pero eso es lo que les doy un ejemplo a los jóvenes, ¿no? No es para estar experimentando aquí en la tierra. Vamos a tratar, dice. Tú no tratas de ser cristiano, ¿sí? Tú tienes que ser cristiano, como dice la Escritura. Tú tienes que vivir para Dios. No es de tratar. Voy a tratar a ver si me llevo bien con el Señor. Si no, pues de plano. No, hermanos. Usted y yo somos de Cristo, nos debemos a Él y le debemos obediencia a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando el claro camino, ¿verdad? Les dijo a los de su tiempo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de mí, dijo el Señor Jesús. Y ese es el ejemplo claro. Por eso Pablo aquí lo usa a los filipenses y le dice, hermanos, acuérdense que Cristo se despojó y tomó la forma de un siervo. ¿Se acuerdan qué es un siervo? ¿Sí o no se los dije? ¿Es un qué? Es un esclavo, hermanos. Esclavo, fíjense. Por eso hoy en el día en la iglesia no hay siervos. Todos quieren ser líderes, dice. Oh, yo soy líder. No, la palabra del Señor se nos indica que somos siervos, esclavos de Cristo. Por amor. Por amor y es por una gratitud. No es a fuerza, hermano, ¿sabes? Es por amor, es por una gratitud que uno debe de servirle al Señor. A veces tenemos ese dicho, ya voy pues nomás para que no digan. No, hermanos. Uno tiene que servir. Usted no le va a servir a Dios más para que ya no diga Dios, ¿verdad? No, usted tiene que servirle a Dios porque está agradecido. Porque usted se debe al Señor. Porque la vida ahora le pertenece a Él. ¿Cierto? No sé si a veces la iglesia captamos esto de que cuando decimos yo soy de Cristo, o sea, nuestra vida le corresponde a Él. Y Él la quiere dirigir, pero muchas veces nosotros somos los que no le hemos dado completamente que Él tome y Él dirija nuestra vida, hermanos. Le decimos, Señor, espérate, te voy a dar el 20 ahorita, tranquilo. Yo me agarro el 70 y después no se puede así, hermanos. O nos entregamos totalmente o no es nada. No se pueden por retazos, acuérdense, no se pueden por pedacitos.
es entregar nuestra vida voluntariamente total. O sea, Cristo, como dice, se despojó, se quitó todo. Y a nosotros nos cuesta despojarnos. Nos cuesta dejar las cosas que nos gustan. Es que como me gusta, ¿eh? Mi gusto es, dicen, ay santo. Ya tienen recalcado eso, hermanos. Ya es su gusto, hija, así van a ser. No, hermanos. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Es siempre y cuando tú y yo se lo permitamos, ¿verdad? Entonces, ¿es un esfuerzo? Sí. ¿Es de dejar de hacer lo que nos gusta? Sí, hermanos. Total, por una obediencia al Señor. Así, y nos enseñó el Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué dice? De cruz. Fíjense ahí. O sea, estando en una condición, fíjense. Acuérdense, tomó la apariencia de un hombre. El mismo Señor Jesucristo. Lo dice ahí, ¿verdad? Y se humilló, fíjese. O sea, imagínate, ¿saben qué es humillarte? O sea, que estés hasta el suelo, mira. Hoy en día todos quieren estar aquí, ¿verdad? Nadie quiere estar acá. Todos quieren estar allá. Y les dicen, es que nosotros, ahí donde sacan, es que nosotros somos los hijos del Señor. Pues con más razón, porque eres hijo de Dios, humíllate. Pero no conocen ese concepto de humillarse, hermano. Lamentablemente el cristiano no conoce, muchos no conocen el concepto de humillarse. ¿En qué aspecto? Digo, claro también, ¿verdad? El de que tú y yo no vamos a sobrepasar por encima de alguien para poder obtener algo. ¿Entienden eso? El que yo no me voy a creer mejor que usted o de él, para que vean que yo soy mejor. ¿Qué les dijo? Acuérdense lo que veníamos viendo. Nadie lo haga, ¿qué dice? Por contienda o por vanagloria, sino antes dice, todos seamos y demostremos el amor de Cristo en nuestro corazón. Ahí está, hermano. Entonces, siempre lo he dicho, hermanos, en las iglesias, en vez de que haya una unidad, hay una competencia. Que el guitarrista toca y llega por allá el bajista y el tecladista. Y son buenos músicos, ¿no? Pero ¿qué con su vida espiritual? Mientras están arriba te dicen, levanten las manos, canten, hagan esto, hagan lo otro. Cuando ya están allá abajo, están con sus manos así, casi durmiendo. O están hablando entre los muchachos. Porque ahora casi muchos muchachos tocan ahora aquí en las iglesias, ¿sí o no? Muchos jóvenes tocan en las iglesias. Y se tiene que llevar un ¿qué? Tu vida debe de reflejar que tú eres un verdadero cristiano en todo ámbito. Yo te digo, hay muchos músicos, pero verdaderos adoradores no lo hay, lamentablemente. Hay muchos que vienen a la iglesia, pero sabes que su corazón está lejos. Lo dice la Escritura, hermanos. Muchos me honran con sus labios, dice, pero su corazón está muy lejos de mí, dice el Señor. El Señor quiere una iglesia no de apariencias, hermanos. No que aparente, que diga que vive. Hermano, ¿cómo demostramos el amor, la humildad, la misericordia? Y no lo tenemos. Apocalipsis, había iglesia, ¿no? Decía que estaba viva y estaba. ¿Qué dice el Señor? Tú piensas que estás vivas. Para de Sardis, ¿no? Pero estás ¿qué? Muerta, le digo. Pensar que nosotros como iglesia estamos vivos. Le dice el Señor, qué equivocado estás. Tú dices que vives, pero estás muerta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el Señor nos venga a decir así? Tú dices que vives, pero déjame decir, tu vida está muerta.
No vives para mí. No estás haciendo lo que tienes que hacer para mí. Estás viviendo para ti. Entonces, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es tiempo que usted y yo, de verdad, le sirvamos al Señor con toda la obediencia, hermanos. Es que mi trabajo me humilla, es que me desprecia. Se lo hicieron al Señor Jesús, ¿sabías? Y Él no se puso a reclamar. Él no se puso a pelear. Él continuó obedeciendo a Dios. Él siguió caminando, sirviendo a Dios para llegar hasta la meta, para llegar al propósito que Dios lo había enviado. ¿Sabes dónde dice? Morir clavado en una cruz por ti y por mí. Para que tú y yo ahora pensemos que nos podemos dar la gran vida. ¿Sabes qué? Tienes que morir también. ¿Ese es el evangelio que has oído? No. El evangelio que has oído muchas veces, lamentablemente, es el de éxito, prosperidad, gozo. Échale ganas, hermano, no va a pasarte nada. Tú con que sigas viniendo cada 8 días ya la libraste. No es cierto. Es más, ven, manda. Si no puedes venir, manda tu diezmo, no te preocupes. Con eso el Señor lo tienes contento. Mentira. ¿Qué es lo que Dios ve? Estamos hablándolo, el corazón. Pero estamos más afanados en el trabajo, más afanados en comprarnos los que nos gusta, sin pedirle dirección a Dios. Estamos haciendo cosas como que si, no, hermano, sin la dirección del Señor no vamos a ir a ningún lado. Entonces Dios nos enseña a través de Jesucristo que lo dejó todo. Lo dejó todo por servir al Señor, por obedecer al Señor, por obedecer a Dios. ¿Tú lo has dejado todo? ¿Lo hemos dejado todo? ¿O falta? Pues falta, ¿no? ¿Sí o no? Tan serios ahí. No, pues, hermano, alégrese porque el Señor nos habla. Alégrese y diga, analice su vida y diga, de verdad, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviéndola para ti? ¿O me estoy sirviendo yo para mí? Como te dije al principio, todos hoy en día dicen ser cristianos. Pero ¿quién es el que vive como cristiano? Peleándose la iglesia con la de allá, el de acá con el de allá. Es más, eres más amigo del testigo de Jehová que el de tu hermano que está allá en la esquina. Un hermano le dije, hermano, yo no voy a cambiar, ¿verdad?, a ninguna iglesia, porque yo no soy ni el Espíritu Santo, yo no soy ni el Señor Jesucristo, nadie. Yo soy un siervo inútil, como dice la palabra del Señor. Pero yo creo que si entre pastores se reúne y ve uno, cada uno el conocimiento, de uno o de otro aprendemos. ¿Sí o no? Pero cuando tú y yo nos encerramos, que aquellos están errados, ¿cómo sabes que estoy errado si no has escuchado? Por lo general, hermanos, el tiempo del cristianismo que yo viví, será encerrarnos nada más nosotros. Yo digo, donde la iglesia donde salí. ¿Por qué dicen, ay, hermanos, por qué no salí de otra iglesia? Yo no me formé en otra iglesia más que en la que salí. Y ahí es de que nunca escucha predicaciones de tal pastor, porque se va, como que dice, se vaya a usted, como diciendo, a trastornar, o no vaya a ser. Entonces yo dije, pues entonces, ¿qué me están enseñando? O usted se vaya a caer en duda. Hermanos, usted y yo creo que sabemos bien, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, cuando es palabra de Dios y cuando no es palabra de Dios, así de fácil. Ya el discernimiento, ¿quién nos lo da? El Señor, hermano. Pero si tú empiezas discernimiento de sospecha, no. El discernimiento lo da Dios, hermano, en nuestra vida.
Entonces no podemos decir que, hermanos, entonces en vez de que la iglesia del Señor se una, se empieza a desunir. Y eso es lo que quiere el enemigo. Desunirnos. ¿Verdad? Claro. Siempre te digo, vas a toparte con hermanos, pastores que te van a decir, yo tengo cierta doctrina, usted no me la va a cambiar. Exactamente, yo no se la voy a cambiar. Pero sí mi oración sea que Dios lo ilumine, lo guíe por el camino que debe de caminar. ¿Verdad? Yo no voy a ir en iglesia, le voy a decir, cambien porque no. Por eso hay un día de oración, ¿sí o no? Se viene y se ora para que el Señor tenga misericordia de todas las iglesias establecidas en la tierra. Porque cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una falla en la que tenemos, ¿verdad?, que componer esa falla. ¿Cómo? A través de su palabra. Que sea el Señor que nos guíe, nos indique en qué le estamos fallando, hermanos. Pero cuando nos dicen, ¿sabes qué? Vas bien, no tengas miedo. O sea, puras elocuencias para la iglesia, pues cada 8 días vas a querer elocuencia. Vanidad, te están dando vanidad sin darte cuenta, hermanos. Y te vuelves vanidoso, así, interpelante, ya, pedante. Dices, no, ¿cómo somos así? Por eso entra en eso de, somos los hijos de Dios, los consentidos. Dios no tiene consentidos, ¿sabías? Un día iba yo manejando para Queens y decía uno, Dios es bueno, dice. Pero, ¿sabes? Yo soy el consentido, decía. Nada que ver, decía yo. Dios no tiene ni consentidos, ni iglesias consentidas, ¿sabías? Porque muchos piensan así, es que aquí en la iglesia, ¿cómo nos Vamos a leer Apocalipsis, hermanos. Las iglesias de Asia, cómo se sentían algunas, ricas. Otros ya tenían hasta el Señor afuera. Y el Señor mismo les tocaba la puerta para que dejaran entrar. En su corazón, fíjense. Haciendo una alegoría, O sea, sacaron a Cristo de sus vidas, hermanos. Y se decían, ¿qué? Cristianos, iglesia viva, ferviente. No, hermano. Por eso la iglesia de hoy tiene que levantarse, despertar de ese sueño, hermano. De verdad vivir Déjame decirte, los días se están acortando cada día más para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo no estamos listos, no estamos preparados, ¿qué va a ser de nosotros? Muchos nos vamos a quedar por no obedecer a la palabra del Señor. ¿Te imaginas el día terrible? Terrible para la humanidad y terrible para uno porque lo sabíamos. Eso lo va a hacer lo más que nos va a doler, hermanos. Porque Dios ahorita nos da tiempo de reivindicar nuestra vida. Si algo estamos haciendo mal, decir, Señor, voy a ponerme a cuentas contigo. Voy a cambiar de verdad mi vida hoy en día. Voy a serte fiel para ti. Quiero entregar todo mi ser. Quiero de verdad no ser el mismo. De verdad no quiero seguir siendo el mismo. Fíjese. Entonces dice que Él se humilló. O sea, alguien que está hasta el suelo, hermano. O sea, se hace bajar hasta el suelo. Fíjese. Fíjense. Dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice ahí, hermanos? Obedientes. Cuando dice obedeció, o sea, alguien que está atento, escuchando, que es sumiso, hermanos. Usted y yo estamos escuchando la palabra de Dios. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. Y Dios le habla a su pueblo, ¿sabes? Estando y viendo la escritura del Señor,
El pueblo de Israel, hermanos, pueblo de Dios que lo formó, lo hizo Él. De Abraham, ¿verdad? De ahí empieza la nación judía. Pues toma la escritura y tú lo lees. Lo sacó de Egipto, le dio la tierra prometida. Y se empezaron a mezclar con los demás pueblos, hermano. Empezar a adorar a dioses. O sea, se les olvidó de dónde los sacó el Señor, a dónde los llevó. Y ellos se salieron otra vez de ahí. Y empezaron a desobedecer ¿a qué? Al Señor. Por eso ves los reinos que venían y después los conquistaban a ellos. ¿Por qué crees que pasó? Por desobedecer a Dios. Tú y yo no por decir, es que ahora vivimos tiempos mejores, no. Acuérdate, dice que en los posteriores días, ¿qué dice? La maldad aumentaría. El amor de muchos se enfriaría. Ahí es donde entramos, hermano. Lamentablemente, el amor de muchos cristianos, porque el mundo no tiene amor, déjame decirte, el mundo pelea por sobrevivir y a ver quién gana. Pero cuando dice el amor de muchos, o sea, refiriéndose a los de la iglesia, se enfriará. ¿Te imaginas, hermano? Si tú y yo estamos pasando una situación muy difícil como hermano, mira, a mí de verdad que yo he visto dos hermanos que están pasando su situación, pero aún así no se acercan a Dios. ¿Tú crees que van a tener el favor de Dios? Tampoco vamos a acercarnos para que, ay Dios, ahora sí hazme la buena, porque mira, ya estoy aquí en tu casa. Porque muchas veces pensamos de una o de otra manera. No, yo creo que con reverencia, temor de Dios, decir, Señor, a lo mejor te fallé, no sé qué pasó en mi matrimonio, en mi vida personal, pero quiero entregarme a ti y que seas tú de verdad ayudándome a sostener esta carga, este dolor, esta prueba, no sé, hermanos. Pero ¿sabes qué? En vez de acercarse a Dios, no se acercan. Y le comentaba yo a mi esposa y me dice, pues te está mandando el Señor. Es cierto. Si yo veo a un hermano, ¿por qué te estás alejando? En vez de acercarte, no te alejes. El ser humano tratando de que otro ser humano lo entienda. Dios ve nuestro dolor, ¿sí o no? Él nos mira a todos nosotros todos los días. Lo que hagas o no hagas, Él te mira. Lo que hagas a escondidas y te escondas de los demás, Él te está mirando. Acuérdate, Dios no puede ser burlado, hermanos. Pero eso es muy importante. Tú y yo, de verdad, acercarnos al Señor. Y nos hace una invitación, Hebreos. Acercaos, dice, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de su gracia. Y no nos acercamos, hermano. Porque si nos acercamos, muchos tienen esa tendencia. Señor, mi casa, mi carro, la green card que te pedí, mi hermanos, estamos más afanados de las cosas terrenales. ¿Cierto o no? El Señor cuando le decía, ven y sígueme. Pero te digo, no tengo donde recostar la cabeza. No tengo propiedades en la tierra. Miras, los pajarillos tienen sus nidos. Las zorras tienen sus guaridas, sus nidos. Pero yo no tengo ni dónde recostar. ¿Quién iba a seguir un hombre así? O sea, te estaba probando el Señor. ¿Dónde ibas a poner tu mirada? O sea, que debemos de confiar en Dios. Entonces, muchos decían, bueno, pues hay que seguirle. Hace milagros, hace prodigios, sana a la gente, da de comer. Muchos le seguían porque les daba de comer. Muchos le seguían por amor. Hoy en día es lo mismo. Muchos le siguen de corazón. Muchos buscando su beneficio nada más. Buscando su favor. ¿Y sabes qué? Debemos ser siervos agradecidos.
servirles por agradecimiento a Dios. Señor, aquí estamos. Aquí está mi corazón. Escudriñalo. Ve lo que le falta cambiarlo, Señor. Pero ¿sabes qué? Nos hemos vuelto más altivos. Aquí está, Señor, el hijo tuyo, el siervo tuyo, dice, el que te trae todas las ofrendas. Me he negado, dice. Fíjate, hasta lo gritan enfrente del público. Me he negado, Señor. De nada sirve que lo grites si no lo estás haciendo, hermano. La obediencia es escuchar, poner atención. ¿A qué? Al dar, obedecer siempre, ser obediente. ¿A quién estaba siendo obediente Jesús? ¿A la muerte o al Padre? Al Padre, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? La voluntad. Por eso dice Pablo, por eso fue obediente hasta... O sea, tanto fue su obediencia que murió clavado en una cruz, dice en una traducción de la Escritura. O sea, no Reina Valera, ¿va? Traducción en el lenguaje actual, dice, tanto fue la obediencia de Cristo que murió clavado en una cruz. Otra versión dice, ¿verdad? Dios habla hoy, murió en un palo crucificado. O sea, ¿por qué? Por la obediencia a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Omar, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Y qué le dijo? Sígueme. ¿Cuántos verdaderamente estamos siguiendo al Señor por amor? Hubo siervos del Señor que le siguieron por amor, otros por conveniencia. Cuando ya lo arrestaron, ahí se dio cuenta uno, ¿no? En la Escritura, hasta los mismos discípulos, ¿no? ¿Pero por qué? Por el temor, ¿no? De que le dijo Pedro, uno anterior, que lo fueron a arrestar al Señor. Señor, yo aquí estoy, dice, y no te va a pasar nada, donde vayas yo voy, dice. Cálmate, Pedro. Yo te digo que me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, ¿cómo? Y se lo quiso demostrar, ¿sí o no? Cuando lo llegaron arrestando al Señor. Agarró la espada de un soldado y le dijo, mira, Señor, aquí. ¿Qué le dijo el Señor? Así no es. Se lo había enseñado antes. ¿Cómo era? A ver, los que vinieron el viernes, hace 8 días. ¿Se acuerdan cómo le enseñó el Señor? Que así no era con la espada. ¿Cómo era antes? En oración, ¿sí o no? Para que podamos soportar la prueba, le dijo. En esa oración en el Getsemaní le estaba enseñando a sus discípulos que era a través de la oración el poder resistir las cosas que vienen a nuestras vidas, hermanos. Pero si no oramos, no tenemos comunión con Dios, déjame decirte que no vamos a estar fortalecidos. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, tampoco. O sea, nadie dijo que el cristianismo era fácil, ¿no? Pero por eso tenemos a Dios, su Santo Espíritu, que dice la Escritura, que nos guía a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. Fíjese, hermanos, el Espíritu del Señor está en ti, está en mí. Todos los que hemos nacido de nuevo, ¿qué es nacido de nuevo? Todo aquel que ha dejado su vida pasada y está caminando hoy en día como quiere el Señor Jesucristo. Porque no, un nacimiento no te la da una confesión, ¿sabías? ¿Quién lo va a decir? ¿Todo el mundo, hermano, sí o no? No, un nacimiento se lo explicó a Nicodemo, ¿sí o no? El Señor Jesús. Mira, para todo hay, hermanos, ¿eh? Se lo explicó a Nicodemo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo voy a nacer metiéndome en el vientre de mi madre otra vez? No, tienes que nacer del Espíritu y del agua. O sea, nacer de la palabra del Señor. ¿Y de qué? Y de su Espíritu. O sea, que el Señor te va a dar un nuevo espíritu para que tú puedas obedecer la palabra del Señor. Antes, ¿cómo estábamos?
cuando no teníamos el Espíritu de Dios? A ver, dígame. Viviendo nuestra vida como queríamos, hermanos. Sin ley, decíamos nosotros. Viviendo nuestra manera. Pero una vez que decidiste entregar tu vida a Dios, Dios reconoce nuestro arrepentimiento cuando dejamos de hacer las cosas, hermano. Mientras, por más que tú digas, porque soy cristiano, y no dejas de hacer las cosas que dejas de hacer, no te engañes. Entonces el Señor ve nuestra vida. Él pone el Espíritu en nosotros cuando de verdad hay un arrepentimiento verdadero. ¿Dónde? En el corazón, hermanos. Por eso es que no vengan y cuando le digan, a ver, ¿quién falta que reciba el Espíritu del Señor aquí? El Espíritu Santo y fuego. Hermanos. ¿No? O que les digan, ¿quién quiere hablar en lenguas? A ver, págala para acá, hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién lo da? El Señor da dones al que Él quiere y como Él quiere, hermanos. O sea, pero tú y yo hemos oído muchas veces, levántense toda la iglesia, que ahorita va a descender el Espíritu de Dios. O sea, que yo le voy a dar órdenes al Espíritu de Dios para que venga y los llene a ustedes, ¿no? O sea, que el Señor me tiene que obedecer y levántense todos, dice. Y si no te levantas, hasta se enoja. Levántense, le dice. ¿Lo vas a creer o no? Dice. Pues ya te están gritando, ni modo que no te levantes. Ya te están ahora sí casi pegando. Te tienes que levantar. Sin ninguna convicción, hermano, ya levantaste a las personas. ¿Cuántos creen que va a dejar el Espíritu? A ver, imagínate, ¿no? Pues, amén, por ahí está. Ya. ¿Cuántos lo creen? Y todos, ¿no? Ya ahí está. Vamos a orar que ahorita va a bajar. El Espíritu de Dios está en ti y en mí, dice la Escritura, hermanos. ¿Qué quieres que venga? No, es que descienda el fuego. Pues el fuego está en ti y en mí, el predicar, hermano, el Evangelio. Vea, es ahí donde a veces la iglesia se turba. Entonces, ay, yo oigo aquí algo diferente. Allá me dicen algo diferente. Pero ¿qué dice la Escritura, hermano? Eso es lo que yo quiero que tú y yo entendamos. Pablo llegó a los Corintios y dijo, ¿qué está pasando aquí? Unos por ahí hablando en lengua, ¿no? Otros profetizando, y dijo, aquí hay un desorden. Y puso todo en orden. Les explicó a los hermanos. Les dijo, a ver, ven tú para acá encargado. ¿Tú crees que hablan todos en lenguas? No. ¿Todos predican? No, está. Entonces, ¿por qué a veces la iglesia quiere a fuerzas, el pastor o el líder que esté ahí, hacer algo que no es? Tú y yo conocemos a Dios a través de su palabra. Y cuando lo amamos, le seguimos, le buscamos, Él te va a dar el don en ti y en mí de lo que debemos de hacer para que tú seas una ayuda, un soporte en la iglesia del Señor. ¿Sabías? Yo no soy el que te va a poner a decir, Omar, ven porque vas a predicar. Dios te va guiando, te va dando el don. Yo les soy sincero, yo no sé ni tocar, hermanos. Mire, está el teclado aquí, no sé tocar. Ya estuviera yo tocando. Pero muchos tienen el don. Pero ya le dije, antes de usted tocar o antes si sabe tocar algo, santifique su vida a Dios primero. Póngase a cuentas con Dios primero. Porque estar tocando, estar adorando a Dios es una cosa seria, ¿eh? No es algo de que hoy en día lamentablemente cantas bonito, tocas bonito. Súbete, hermano, cántanos. Debemos hacerlo todo con entendimiento, hermanos. Todo, ¿verdad? ¿Cómo viene el Señor? Viene por una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga, santificada para Él. O sea, que está apartada del pecado, hermanos. Hay tiempo de redimir nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ponernos a cuentas con Dios. El Señor fue obediente, obedeció.
Vea lo que dice Primera de Pedro 1:14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ve ahí, hermano. Decía, ustedes antes de que conocieran la palabra, bueno, la buena noticia acerca de Jesucristo, ¿es cierto o no? Antes que conociéramos de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Ahí está, hermanos. ¿Queremos ser buenos hijos? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Obedecer a Dios. Ahí está lo primordial, obedecer a Dios en todo. Porque antes hacíamos de lo que se nos repegaba la regalada gana. Ahora ya no, porque ya no vives para ti, vives para Dios. Y como tal vives para Dios, debes de obedecer a Dios. Pues muchas veces se nos dice a veces, es fácil. No, hermano, no es fácil, pero tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual es el que debemos siempre tomar y seguir, de que Él fue obediente, permaneció obediente hasta morir en esa cruz, hasta cumplir lo que el Padre quería. Por eso dice, ¿hasta dónde fue obediente el Señor? Hasta la muerte. O sea, desde que vivió hasta que murió fue obediente. ¿Eres obediente? Ay, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Es tiempo de que de verdad obedezcamos al Señor. Es tiempo de que de verdad vivamos para Dios. Es tiempo que nos pongamos a cuentas con nuestro Dios, hermanos, para que podamos serle fiel también hasta la muerte de nuestros días o cuando Él venga, ¿cierto o no? Porque no sabemos cuándo viene, pero sí sabemos que Él viene, hermanos. Y como sabemos que Él viene, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, santificarnos, guardar nuestra vida, hermanos. Pero tal parece que hoy en día la iglesia anda haciendo, me voy a echar la última canita al aire, porque si no, pensando esas cosas, hermano, me voy a echar la última para que nadie me... ¿Cuándo vas a dejar de pecar? Te dice el Señor. La gente ahorita 40 días dice que no come carne, no está haciendo nada indebido, están portando bien. Llegan los 40 días, se acaban los 40 días y se desquitan lo doble que no hicieron. Tú y yo debemos de guardarnos para Dios. Es un desafío, rechazar este mundo. Vamos a hacer un desafío, obedecer a Dios, hermano, el vivir para Él de verdad. El Señor Jesucristo dice, fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Fíjese. O sea, ¿sabes qué hizo el Señor? Murió, ¿verdad? Para, dice, ir a la tumba. ¿Quién lo levantó de la tumba? Nuestro Dios. Por eso dice que fue, ¿verdad?, el primogénito de entre los muertos. Fue el primero que murió y resucitó, porque hay otros que murieron pero ya no volvieron a resucitar, ¿sabías? Fue el único. El único que resucitó de entre los muertos para darnos también esa salvación a todo el ser humano. Tú y yo, si llegamos a morir antes de su venida, ¿cómo saben que vamos a ser levantados con el Señor? ¿Sí o no? Pero hay que vivir una vida que le agrade a Dios, hermanos.
Porque ¿sabes qué? También vamos a estar delante de nuestro Dios, compadeciendo. Pasa al frente, Omar. Señor, ya viste la iglesia, cómo iba yo todo. No te va a decir de la iglesia. ¿Sabes qué te va a decir? ¿Qué hiciste con tus hijos? Con tu esposa. ¿Cómo me serviste a mí? Ay, hermano, yo no sé si nos amanece a veces o no, ¿eh? No he estado, no, porque a veces, ay, hermano, a veces, ay, Señor. Y ya al rato se nos olvidó, hermanos. Te vas aquí a congojar, ay, Señor, sí, sí. Pero al rato como que, por eso dice Santiago, no seamos, ¿qué? Oidores solamente, sino hacedores de su palabra, hermanos. Hay que vivir para el Señor, obedeciéndole hasta el día de nuestras vidas, o sea, hasta la muerte. Bueno sea que el Señor nos agarre haciendo su voluntad, pero si te agarra fuera del lugar, ¿sí me entienden, verdad? Que es fuera del lugar, ¿verdad? Imagínate. Acerquémonos, acerquémonos a Él, dice. Los de corazón puro, acérquense al Señor. Pónganse cuentas con Él. Todos nosotros tenemos fallas. O sea, pecamos contra Dios, hermano. Acerquémonos. Sus misericordias. Todavía está su misericordia, hermanos. Pero no podemos seguir pecando y pecando y haciendo lo mismo. Y total, Dios me ama, Dios me quiere. No. Dios quiere que demos buen testimonio dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, hermanos. Tú eres luz en medio de las tinieblas, no se te olvide. Tú eres el que vas a llevar la palabra del Señor. A eso te llamó también el Señor, a predicar su palabra. ¿Sabías? Que tú y yo somos portadores del Evangelio. Predicarle a otra persona la buena noticia, que hay salvación también para ti, le dices, que hay salvación para ella, para él, solo es el que quiera recibirla. ¿Cómo? Muriendo también a su vida. Y es ahí donde la gente dice, yo no voy a morir, yo soy como soy y Dios me ha de querer como yo soy. ¿Sí o no? Qué excusa, ¿no? Más fácil. Si Dios me quiere, me va a querer como yo soy. Pero Dios transforma también a esos duros corazones, hermanos. A los que son bien valentotes dicen, a mí nadie me va a convencer. Son los primeros que caen de rodillas a veces. Pero que les toque de verdad el corazón. El Señor conoce nuestras vidas, conoce nuestro corazón. Seamos obedientes, hermanos. Seamos obedientes ahorita que estamos vivos. Seámosles sinceros al Señor en lo que le estamos fallando. No dejemos pasar más tiempo. Fíjese, hay una escritura en Génesis. ¿Sabe cuándo murió Adán? Cuando desobedeció a Dios. Pero tú y yo, que dice que tenemos vida, ¿con quién? Con Cristo. Si tú y yo volvemos a desobedecer a Dios, es muerte segura, hermanos. Ya vino Cristo para morir por nosotros. Ya no hay más sacrificios, solo por Cristo Jesús. Cristo nos da el ejemplo claro. Fue obediente. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció a Dios. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció a Dios. ¿De qué ejemplo debemos hacer? ¿Como quién debemos hacer? Como Cristo. Tomando esa obediencia, humillándonos, pero siempre exaltando a nuestro Dios, siempre exaltando a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahí le vamos a dejar, vamos a continuar la otra semana, si el Señor nos permite. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres grande, porque nos llamas la atención, nos corriges, nos exhortas, nos estás llamando a que nos pongamos a cuentas,
a que de verdad vivamos una vida que refleje tu amor, tu misericordia, tu rectitud, tu justicia, Señor, de que de verdad somos cristianos, Señor. Quieres, Señor, que nos separemos de un mundo, Señor, donde está viciado con tantos placeres, donde aquel mundo, Señor, pelea por ver quién es mejor, quién tiene más. Y a veces muchos cristianos no son contentos con lo que tienen y dicen, voy a hacer más riquezas, y se apartan de ti, Señor. Se desvía el corazón, se aleja de ti, mi Dios. Muchos más preocupados por su problema también se alejan de ti, en vez de acercarse a ti, en el buscar refugio, consolación en ti, porque solo en ti está nuestro refugio, nuestra consolación, mi Dios. Solo tú nos das la fuerza, Señor, a través de la oración, como le dijiste, cuando le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿no han podido orar tan solamente conmigo una hora? Orar y velar para que no caigas en tentación. Vaya, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto a obedecer a Dios. Gracias, Señor. Y el espíritu tuyo nos los has dado, mi Dios. El espíritu aún gime, Señor, por tener, Señor, una comunión con Dios. La carne de nosotros es la que quiere hacer todavía su voluntad. Es ahí donde debemos de morir a nuestros deseos, morir a todo aquello que nos asedia al pecado, que nos acerca al pecado. Es renunciar a toda esa vida inmunda, Señor, a todos sus placeres, Señor, porque ahora queremos vivir para ti, Señor, el hacer tu voluntad, Padre amado. Queremos obedecerte, Señor, también hasta el día de nuestras vidas, mi Dios. Corrige, Señor, nuestras vidas, en donde estamos haciendo mal. Tú nos llamas la atención con tu palabra, mi Dios. Gracias. Gracias porque nos sigues hablando y sigues hablando a tu iglesia, mi Dios, para que se corrija, para que refleje esa luz y no la esconda, mi Dios. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Tu palabra dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar, mi Dios. Ayúdanos, Padre amado, Señor, en este mundo que cada día se pierde. Y que nosotros, Señor, podamos seguir predicando tu palabra, Señor, a todas esas personas que aún, Señor, no han oído, Señor. Porque dice la palabra, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo les predicarán si nadie va, Señor? Ayúdanos, Señor, poder hacer tu voluntad cada día, Padre amado, Señor. Gracias por tu iglesia, bendícela, fortalézala, dale la fuerza, Señor, que cada uno de ellos, Señor, tome tiempo para ti, que cada uno de ellos se esfuerce, Señor. No es en vano, Señor, el reunirnos nosotros aquí, porque dice el Salmo, Señor, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía bendición Jehová y vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra de hoy en este día. Queremos atesorarla en nuestro corazón y ser hacedores y no oidores solamente. Mil gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.